Bienvenidos chicos a este curso de Python intermedio. Estamos trabajando en la unidad 1 del módulo 2 y vamos a comenzar viendo algunos conceptos sobre las bases de datos relacionales y los administradores de estas bases de datos. Esto antes de comenzar a normalizar las tablas y a ver transacciones y triggers. Vamos a ver algunas definiciones y hacer un poquito de repaso de lo que hemos visto en el módulo inicial. ¿Qué es una base de datos? Bien, ahí tenemos alguna definición. Dice, es una estructura organizada de datos destinada a almacenar información en forma ordenada y mantener la misma actualizada de forma tal de poder utilizarla cuando sea necesario. ¿Sí? O sea, la idea de esto es de que podamos persistir los datos. ¿Se acuerdan que en algún momento en el nivel inicial guardábamos la información en listas y la guardábamos en diccionarios? Pero esa información no persistía en el tiempo, ¿sí? Entonces, las bases de datos nos permiten guardar esa información de una forma ordenada y de tal manera de que podamos recuperar rápidamente esa información, ¿sí? Para trabajar con ella, hacer estadísticas o lo que necesitemos poder buscar en esa información. Si la tuviéramos, digamos, dentro de un archivo de Word, esa información no estaría muy ordenada o recuperable, ¿no? Necesitamos poder organizarla a esa información y es lo que las bases de datos nos permiten, ya sean relacionales o no relacionales. En el caso de las bases de datos relacionales, están formadas por varias partes, ¿sí? Y algunas de ellas son datos, ¿sí? La información que guardamos en esas bases de datos son datos, básicamente. Pero también guardamos metadatos. Y los metadatos son información de los datos. Por ejemplo, si un campo va a guardar el nombre, ¿sí? Ese sería el dato. El metadato sería qué tipo de dato es en sí, si es una string o un entero. O sea, nosotros diríamos que si es un nombre es un string, pero también podría ser un texto, ¿sí? Entonces, los metadatos aportan información extra de cuántos caracteres voy a utilizar y cosas por el estilo, ¿no? Información sobre el dato en sí. Bien. Un administrador de bases de datos, como podría ser el de MySQL, o sea, este es PHP acá hay que distinguir, ¿no? Acá tenemos el lenguaje de programación, ¿sí? Es SQL. Bien, es el mismo lenguaje que usaríamos en Oracle, o usaríamos en PostGrid, o usaríamos en SQLite 3. El lenguaje es SQL, ¿sí? Ahora, el administrador de esta base de datos, en este caso, es MySQL, ¿sí? El administrador es MySQL. Va un poquito más allá del lenguaje, o sea, toma el lenguaje y nos permite optimizar las búsquedas, las llamadas, la seguridad. O sea, es un programa realizado a partir del lenguaje de SQL que nos permite tener estas ventajas, ¿no? De que la información se guarde de forma segura, recuperable y demás, ¿no? Nos permite interactuar con ese lenguaje, ¿sí? Ahora, MySQL se podría manejar a través de la cajita negra, del shell, ¿sí? Ahí están los comandos que podemos ejecutar. El manual nos va a dar mucha información de los comandos, de cómo se ejecutan, cómo se escriben y demás. Ahora bien, interactuar de esta forma es un poco difícil al inicio sin conocer los comandos. Entonces ahí tenemos herramientas que no son el administrador de base de datos, sino que son herramientas para visualizar los datos, como podría ser en este caso el phpMyAdmin, pero también hay otros como el MySQL Workbench o algún otro que ande dando vuelta por ahí. Entonces, una cosa es el lenguaje, otra cosa es el administrador de base de datos y otra cosa es el
es la herramienta que usamos para visualizar ese administrador de base de datos. Bien, dejemos por acá esto. Bueno, algunas ventajas, ¿no? Dice del administrador de base de datos: mejorar la seguridad de los datos, hace que la administración de los datos sea más eficiente y efectiva, permite compartir los datos almacenados, integra diferentes formas de visualizar la información, ¿sí? Mejora la integración de los datos, minimiza las inconsistencias. Muchas ventajas que tiene este administrador, por ejemplo, en este caso de MySQL. Cuando hemos trabajado con datos, ¿sí? hemos creado nuestras tablas y demás, hemos visto algunos conceptos. Quizás no los organizamos, los pasamos un poquito por arriba, ahora vamos a darles un nombre. Hemos trabajado con entidades, ¿sí? Con estos objetos de los que queremos hablar. Y esos objetos, estas entidades podrían ser personas, rutas, cualquier cosa, ¿no? Vehículos, esa información que queremos, de la cual queremos guardar información, ¿sí? Y esas entidades tienen atributos. Para nosotros los atributos serían las columnas de las tablas, ¿bien? Altura, edad, color, pelo, color de pelo, qué sé yo. A eso les llamamos campos, ¿bien? Entonces tenemos las entidades que serían nuestras tablas y los atributos serían nuestros campos. Y después tenemos relaciones entre esas tablas. Habíamos visto la relación 1 a 1, 1 a m y m a n. O sea, la relación de 1 a 1 podría ser persona-documento, ¿sí? La relación de 1 a m podría ser categoría-productos, ¿sí? En donde una categoría tiene muchos productos, pero cada producto puede estar en una sola categoría. Bien. Y una relación de m a n ya es más amplia. Ahí también podría ser de categoría productos, pero un producto puede estar en muchas categorías y una categoría puede tener muchos productos. Entonces, dependiendo de en qué estamos trabajando, cuál va a ser el alcance, o cuál va a ser la arquitectura o el diseño que queremos darle a esa base, vamos a elegir un tipo de relación u otra. Y también tenemos restricciones. Esas restricciones se podrían poner sobre los campos y decir, bueno, el campo de edad tiene que estar entre 0 y 130. No sé, podría ser una restricción. Entonces, estos conceptos los hemos visto en el nivel inicial. Bien, aquí estamos haciendo un repaso de este modelo relacional que ahí dice fue introducido en junio de 1970, ¿sí? Por IBM. Este modelo relacional se basa en lo que es la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Muchos de ustedes han trabajado con la teoría de conjuntos quizás en el secundario, ¿no? Pero son las bases de este modelo relacional. Está constituido las bases están constituidas por tablas, en donde ponemos ahí nuestras columnas, que decíamos que eran nuestros atributos, pero hay más en estas tablitas en cuanto a su información, ¿no? Es parecido a un Excel, ¿no? Estas bases se parecen a trabajar con Excel. De hecho, Excel tiene un administrador de base de datos que se llama Access por detrás, que uno no ve, no mete mano ahí, pero sí Excel lo utiliza para guardar la información. ¿Qué más? Bueno, las columnas, decíamos, son los atributos. Vamos a tener claves primarias, secundarias, foráneas. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y bueno, cada objeto, lo que sería un objeto para nosotros cuando empezamos a ver lo que tiene que ver con la promoción de todo objeto, podríamos relacionar cada fila con un objeto, ¿sí? Y los datos de esa persona. Bien. Las llaves. En algún momento vimos que nuestra tabla tenía una llave primaria, ¿sí? Fue lo único que vimos. La llave primaria era la que nos permitía, en su momento era el ID, ¿sí? Ese ID que habíamos puesto nos permitía recuperar la información de una fila. Bien, por ejemplo, el número de legajo, el ID podría ser el número de legajo
y el número 23 me permite recuperar esta fila donde está Juan Pérez, que vive en Rivadavia 2314. Ahora, las llaves, ¿sí? No tienen por qué estar formadas por un único atributo o un único campo, ¿sí? Pero sí tienen que cumplir algunas reglas. Como dice acá, se basa en el concepto de determinación, ¿sí? De que A determina a B. O sea, mi llave determina los elementos que van a ir aquí en estos atributos. O sea, están determinados por esta llave. ¿Ok? Pueden haber llaves que sean superllaves, candidatas, primarias, secundarias o foráneas. La notación de determinación, de que A determina a B, se escribe así con una flechita, ¿sí? Esto nos lleva a lo que es la dependencia funcional. Dice, el concepto de determinación, o sea, de que A determina a B, ese A flechita B, se desprende el concepto central de la base de datos relacionales, la dependencia funcional, ¿sí? Si lo definimos, dice el atributo B, o sea, entiéndase la columna B, es funcionalmente dependiente del atributo A, o sea, de la columna A, si cada valor de la columna A determina uno y solo un valor de la columna B. O sea, si yo puedo a partir de A encontrar a B. Bien, ¿qué es en lo que se basa esto? Poder recuperar la información de esta forma. Las llaves, ¿sí? Como decía, no tienen por qué estar formadas por una única columna. Podemos tener lo que son las superllaves y las superllaves pueden estar formadas por varias columnas y puedo tener opciones de superllaves diferentes. ¿Quién va a determinar quién es una superllave? O sea, eso lo va a determinar el desarrollador, el que está desarrollando este diagrama o esta arquitectura de la base de datos, va a determinar quiénes son sus superllaves, ¿sí? Cuáles columnas determinan a el resto de las columnas, ¿sí? También podríamos tener el concepto de llave candidata, que es una que podría ser una superllave y la estamos evaluando. Es una candidata a ser una superllave, sobre todo cuando estamos en la etapa de desarrollo, podemos tener diferentes llaves candidatas, ¿sí? La llave primaria, ¿sí? Es una llave candidata seleccionada para identificar de modo único todos los valores de atributos en cualquier renglón. Bien, no puede contener entradas nulas, dice. O sea, no puedo tener una llave primaria que tenga una clave nula, pero un valor nulo. Y eso es lógico, ¿no? Porque si no, no podría recuperar la información de esa fila, como la llamo. Entonces, la llave primaria no puede tener información nula. También podemos tener llaves secundarias. Bien, pasemos aquí. Que se usan para la recuperación de datos. Por ejemplo, nombre y apellido aquí podrían ser una llave secundaria. Podría tener un número de socio que es la clave primaria y una clave secundaria que esté formada por nombre y apellido. Tenemos que tener mucho cuidado porque las claves secundarias podrían no ser únicas. Bien, podrían haber varios Juan Pérez con diferentes documentos. Entonces, tengo que tener cuidado al momento de decir quién va a ser una superllave, una clave primaria, una clave secundaria y demás. Y después tenemos lo que son las llaves foráneas. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿sí? Cuando avancemos en el tema de la normalización. Solamente estamos definiéndolas aquí para darles un nombre porque las vamos a trabajar. La llave foránea es una llave primaria de otra tabla. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla que es datos personales de empleado. ¿Ok? Esa es la tabla. Recordemos, aquí estamos poniendo los nombres solamente en forma de ejemplo, ¿sí? Cuando estamos trabajando en la base de datos y en las tablas, conviene que todos los nombres estén con guiones bajos, separación por guiones bajos y en minúscula. ¿Bien? Es solamente un ejemplo que estamos presentando acá. Entonces, una clave foránea
es una clave primaria de otra tabla. Aquí tengo entonces datos de personales del empleado. Bien, y aquí tengo otra tabla que es departamentos, es en donde podría estar trabajando esa persona. Entonces, en lugar de poner la persona y el departamento aquí, se puede separar en dos tablas en donde esta clave foránea, en este caso para Juan Pérez es 1, determina que si es 1 aquí, puedo ir a la tabla de departamentos y encontrar que 1 corresponde a ingeniería, ¿sí? Entonces, la clave foránea es una clave primaria de otra tabla que me permite relacionar estas dos tablas cuando tengo una relación de 1 a n. ¿Ok? Algo más aquí. Aquí podría estar vacío este valor en la clave foránea. No en la clave primaria, pero en la clave foránea sí, porque podría darse el caso, por ejemplo, que la persona ingresó a prueba o en un periodo de prueba, por ahí por 3 meses o qué sé yo, y todavía no se sabe a qué sector se la va a asignar. Por ahí hay dos vacantes, una en ingeniería, otra en producción, y quien lo contrata todavía está deliberando en cuál puesto se desempeña mejor, o si están en búsqueda de otra persona, por ahí todavía no se definió el perfil exacto que quieren en determinado puesto y todavía no se le asignó a ese sector. Bien, entonces podría tener un valor nulo aquí mientras estoy seleccionando a esa persona, pero el valor nulo no podría estar en la clave primaria. ¿Ok? Bien, aquí, regla de integridad. Todas las entradas de la llave primaria son únicas, no podrían ser repetidas porque si no, no podría identificar de forma única a los elementos de las otras columnas y ninguna de las partes de una llave primaria puede ser nula. ¿Ok? Esos son dos conceptos que van muy de la mano y son necesarios, ¿sí? Tienen que ser únicos y no nulos. Bueno, acá está lo que estaba comentando de que algún valor podría ser, de la clave foránea podría estar vacío, ¿sí? En un momento transitorio podría encontrarme con que tengo que ocupar esto con un valor vacío y después lo completo. Bien, lo que sí recuerden, no puedo tener una clave primaria con valor nulo porque esto generaría inconsistencias y no me permite recuperar los datos, que es para lo que están estas claves. Bien, son algunos conceptos, sí que vamos a ir trabajando y los estamos definiendo aquí. Pasemos al siguiente video.